Vuestros padres han estado en vuestros mejores y peores momentos. Siempre están ahí ofreciéndoos de forma incondicional todo su apoyo y comprensión. Hoy es un día especial para vosotros, no podían dejar de estar presentes. Una madre, en representación de todos ellos, os dedicará unas palabras de despedida. Recuerdo el primer día de colegio de mi hija. Era una soleada mañana de septiembre y desde entonces han pasado ya casi 13 años. No sé si estaban más nerviosos los niños o los padres, pero lo que sí es cierto es que a ninguno de nosotros se nos va a olvidar nunca ese día. Desde entonces nos confiamos a nuestros niños y niñas para que nos ayudarais a formarles y educarles en valores humanos y cristianos, y así lo habéis hecho. Hemos compartido con vosotros momentos inolvidables: excursiones, marchas, funciones, ensayos, tutorías, competiciones deportivas, charlas, exposiciones, eucaristías. Todas estas experiencias nos han regalado bonitos recuerdos del centro, sobre todo a nuestros hijos. A lo largo de estos años de estrecha convivencia, se han estado formando académicamente y al mismo tiempo han aprendido a desarrollarse como personas de bien, intentando seguir los valores que el colegio predica: compañerismo, respeto, solidaridad, tolerancia, humildad, esfuerzo y trabajo, virtudes que tendrán que seguir alimentando durante su vida de adultos para alcanzar sus metas. Serán biólogos, médicos, mecánicos, ingenieros, electricistas, maestros, y seguramente escogerán caminos diferentes, pero a todos les unirá su paso por el colegio y sobre todo su amistad. Una amistad que nació hace muchos años en estas aulas y que ha ido fermentando y madurando cada nuevo curso. Quizás habréis tenido vuestros momentos de debilidad, vuestros enfados, discusiones e incluso alguna que otra peleilla, pero nada que no se pudiera arreglar con el diálogo, con un beso o un apretón de manos, o simplemente pidiendo perdón. Este bendito colegio, vuestro cole del alma, ha sido testigo muy directo de todas estas vivencias. Recordadlo siempre con especial cariño, recordad sus patios, sus largos y encerados pasillos, su portería, aguardando siempre para ofreceros una reconfortante manzanilla, de su capilla, donde tantas veces os oímos cantar, del acogedor patio de jardín de infancia. Acordaos de su olor, pero sobre todo debéis recordar con afecto y quizás con cierta nostalgia a todas las personas que han hecho posible que hoy estéis aquí. Y en vuestro nombre y en el propio quiero agradeceros a los profesores, a las hermanas religiosas que viven por y para sus alumnos. Gracias por hacer que este proyecto educativo siga adelante cada día. Nosotros, los padres, no podemos olvidar estos años de satisfacción con un colegio donde, al margen de las políticas educativas y con el esfuerzo de muchas personas, se trabaja para el desarrollo humano de nuestros hijos. Por todo ello, gracias y hasta pronto.